lo que voy a estar exponiendo acá esta mañana, el mensaje de Dios, la palabra de Dios y la cena del Señor. El domingo 22 de junio comencé a predicar el capítulo 2 de Juan. Hemos visto que en esta epístola el anciano apóstol Juan se dirige a los lectores con un profundamente afectivo, por decirlo de alguna manera. Le escribe de manera muy personal, de manera pastoral, pero también de manera paternal. Que se escribe como un padre hablando a sus hijos. Y al hacer esto, decíamos, está de alguna manera reflejando algo que caracterizó al Señor Jesucristo, quien ministró también a sus discípulos de manera muy personal, pastoral, afectiva. Y decíamos que el propósito de la carta en 1 de Juan capítulo 2 es bien claro. Uno de los propósitos es que no pequemos. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir cada día evitando el pecado en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Que nuestra vida debe avanzar. Le dije la semana pasada, guarde esta palabra en su mente, trayectoria, en una sola trayectoria. Alejarnos del pecado y buscar la santidad. Alejarnos del pecado y buscar santidad. Menos como el mundo y más como Jesús. Cada día, esa debe ser nuestra... No lo toquen más, ya déjalo así. Cada día. ¿No? Pero también veíamos que la carta está escrita para que no pequemos, pero que si pecamos, no nos desalentemos. Dice que no estemos sin esperanza porque tenemos un abogado ante el Padre, el Señor Jesucristo, el justo. Y la semana pasada estuvimos viendo el fundamento de la autoridad de Jesús para representarnos como abogados. Y consideramos que la autoridad de Jesús para ser nuestro abogado está basada en el hecho de que Él es, dice Juan, la propiciación por nuestros pecados, que Él mismo y solo Él es el sacrificio expiatorio perfecto por nuestros pecados, algo que esta mesa que celebramos nos recuerda hoy. Él mismo y solo Él. Decíamos que no hay otro mediador, no hay otro sacrificio, no hay plan B, solo Jesucristo. Amén. Porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el que entrega su vida para salvarnos a nosotros. Nuevamente, lo que esta mesa nos recuerda. Y vimos la necesidad del sacrificio de Cristo. Recuerdo que les decía, para entender la necesidad del sacrificio, de muerte, de derramamiento de sangre, hay algunas cosas que necesitamos recordar. Una de ellas es la palabra ira contra el pecado. La otra es justicia. La justicia de Dios exige un pago por el pecado. Y la única forma de pagar era derramamiento de sangre. Pero no de cualquier sangre, de un sacrificio perfecto, de una ofrenda perfecta. El otro término era santidad, la santidad de Dios. Ira contra el pecado, justicia que demanda, exige un pago, santidad. Pero la otra era amor. ¿Amén? Y ahí entendemos el amor de Dios que busca redimirnos, que busca rescatarnos a nosotros. Porque el pecado es una ofensa directa contra Dios, contra su santidad. Teniendo estas cosas en cuenta, entonces vimos que esta salvación que hemos recibido nosotros, este beneficio de la muerte de Jesús para nosotros también implica otra cosa, y en esto concluimos. Es una salvación que también nos envía, que el que murió por nosotros, que es quien intercede por nosotros, aquel cuyo sacrificio fue perfecto por los pecados, dice, no solamente los nuestros, sino los pecados de todo el mundo, lo cual implica algunas cosas importantes. Y una de ellas tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros de compartir el Evangelio con los que se necesitan. Vimos por qué el enemigo está enfrascado en que los cristianos vivan vidas derrotadas, permanezcan en pecado y caigan en pecado. Que no tengan ni siquiera en cuenta que tienen un abogado para con el Padre, Jesucristo es justo. ¿Por qué? Porque un cristiano
derrotado, un cristiano en pecado, pierde de vista su comisión, la razón por la que está aquí, que es ir y dar testimonio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solamente fuimos salvos para nosotros, Dios no nos rescató solamente para nuestra salvación, Dios nos rescató también para que anunciemos esa salvación a otros. Y creo que eso sería suficiente para terminar el sermón hoy. Pero no, porque esto es el sermón de la semana pasada. Así que al continuar hoy lo vamos a hacer con este fundamento bien claro. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro sacrificio y quien nos ha comisionado, quien nos ha enviado. Él no solamente nos ha salvado, sino que nos ha llamado a vivir vidas santas, consagradas a Él y a compartir la esperanza del Evangelio con un mundo que se pierde. Ahora, donde nos quedamos fue en los versículos 3 al 6, que responden con una pregunta que hay implícita ahí, surge de los versos 1 y 2. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La pregunta es, si Cristo es mi abogado y me representa delante del Padre, si Él pagó por mis pecados, ¿cómo yo sé que realmente le pertenezco? ¿Cómo yo puedo verdaderamente saber que soy salvo? ¿Cómo yo sé que verdaderamente conozco a Dios? Y esto es importante por muchas razones, pero una de las razones tiene que ver con lo que terminábamos el domingo pasado diciendo: llevar el mensaje del Evangelio a los que no conocen a Cristo, para hacerlo con efectividad, para tener confianza y seguridad en lo que creemos. Nosotros hay algunas cosas que necesitamos tener en cuenta, porque a menos que nosotros estemos convencidos de que el Evangelio es la única esperanza y la única solución, no lo vamos a compartir con convicción. Vamos a ser como aquel vendedor de ollas que le conté el domingo pasado. Estaba vendiendo unas ollas que él ni sabía si eran realmente lo que él estaba diciendo, porque ni las había usado, ¿no? Ahora, a menos que usted tenga esa confianza y esa seguridad, no se va a sentir motivado, no se va a sentir inspirado y de hecho no va a ser efectivo. Así que la pregunta tiene que ver con los versos del 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mucha gente piensa que nadie puede estar seguro de que si va al cielo. No es posible que usted haya estado compartiendo el Evangelio con alguien y le diga, pero nadie sabe si va para el cielo o no. Eso lo sabemos el día que nos muramos, ¿no? La única manera de saberlo para mucha gente es muerte y ahí vamos a ver qué pasa. Y por otra parte hay otros que son totalmente indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. Escuche, hermano y amigo, tu destino eterno no es algo en lo cual tú puedas darte el lujo de permanecer indiferente. Tienes que interesarte en eso. No puedes ser indiferente, porque no hay un asunto más importante en tu vida y en la mía que saber que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos en una relación correcta con el Dios que nos hizo. Y si tú no lo sabes, estás en una situación bien precaria, en una situación bastante débil, posible que hasta comprometedora. Por eso Juan nos ofrece lo que yo les decía la semana pasada y hoy en la continuación, un examen de seguridad. En otras palabras, un examen de certeza, una guía para saber si realmente nosotros le conocemos, para saber si realmente nosotros estamos en la familia de Dios. Ahora, yo sé que cuando se habla de examen, la mayoría de nosotros no nos gustan los exámenes. No nos gustaba el examen de matemáticas, no nos gustan los exámenes del doctor, del médico, ni siquiera nos atraen los exámenes para sacar la licencia de conducir automóvil. Pero hay exámenes que son absolutamente vitales. Y el examen de seguridad, el examen de certeza es uno de esos exámenes. Es posible que el más importante o uno de los más importantes. Por eso el profesor Juan nos da la oportunidad de que nos examinemos a nosotros mismos
para saber si nosotros somos verdaderamente cristianos, para saber si de verdad conocemos a Dios. Ahora, noten los versículos que acabo de leer. ¿Cuántas veces usa los términos saber y conocer? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, yo le conozco, por esto sabemos que estamos en Él. Es evidente que Dios quiere que nosotros sepamos algo. Sepamos que nuestra salvación no es cuestión de suposiciones, de lo que yo me imagino. Que no tenemos que vivir preocupados o con dudas si somos verdaderamente creyentes o no. Dios quiere que tengamos seguridad de nuestra salvación. Y el primer sabemos que usa en el verso 3 está en tiempo presente, tiempo continuo presente en griego. Es una forma única del griego. Y la idea es un conocimiento progresivo que se va adquiriendo con la experiencia. Ese se está activo continuamente, y el sentido es continuamente nosotros podemos estar seguros de que hemos llegado a conocer a Dios. Y conocer está también en tiempo perfecto, lo cual enfatiza que lo hemos conocido de una manera general en un punto, pero que continuamos conociéndole. Bendito sea Dios. Un reconocido erudito del Nuevo Testamento dijo: así es como mantenemos la conciencia de que lo hemos llegado a conocer plenamente. Dice, en esto sabemos. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Juan? Bueno, se refiere a lo que dice después: si guardamos sus mandamientos. Y guardar es sinónimo de obedecer. Y está en el mismo modo presente que saber, continuo. En otras palabras, sabemos que le conocemos porque continua y regularmente nosotros le estamos obedeciendo. Sabemos que le conocemos porque continuamente le obedecemos. Eso es lo que está diciendo. Una de las formas de saber si verdaderamente conoces a Dios es si deseas obedecer a Dios. Así de sencillo. Si no tienes interés en lo que Dios dice en su palabra, si los principios, las enseñanzas, los mandamientos de Dios no son de importancia para ti, si te da lo mismo obedecerle que no, estás también en una posición bien débil, precaria. Es posible que no seas verdaderamente un cristiano. Ahora surge otra pregunta: ¿a qué mandamiento se está refiriendo Juan? ¿Será que Juan solamente está hablando aquí estrictamente de los 10 mandamientos, o está hablando de otros mandamientos, o está hablando de algo más? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, Juan usa la palabra, el término mandamientos, lo usa también como sinónimo de las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús. En el versículo 7, cuando habla del amor hacia los hermanos, hace lo mismo. Al final dice, este mandamiento antiguo es la palabra. El mandamiento es la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, porque este es el mensaje que habéis recibido. Ahora, básicamente, todo lo que Jesús enseña, su palabra, es su mandamiento para que nosotros le obedezcamos. Así que cuando habla de mandamientos, está hablando de palabras, está hablando de enseñanza. En el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, este verso nos enseña, en primer lugar, que es posible conocer a Dios. Porque muchas personas niegan que sea posible conocer a Dios. La Biblia enseña claramente que podemos conocer a Dios. Él se ha revelado a través de su creación, se ha revelado a través de la palabra y se ha revelado gloriosamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Podemos conocer a Dios. Pero no solamente podemos conocer a Dios, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Podemos saber que conocemos a Dios. Hay una gran diferencia entre ser salvos y estar seguros de que somos salvos. Hay una gran diferencia de tener conocimiento de Dios y otra estar seguros de que conozco a Dios. Y la evidencia de que conocemos a Dios es que nosotros obedecemos su palabra. El pastor Adrian Rogers, un líder a nivel nacional y reconocido internacionalmente, fue presidente varias veces de la Convención Bautista del Sur. Tuve el privilegio de tomar clases de predicaciones positivas con él. Él decía, estudie la Biblia para conocer a Dios. Obedezca la Biblia para conocer realmente a Dios. Hay una gran diferencia, pero hay algo que está implícito aquí también en el término conocer, y es que este es un conocimiento
progresivo que resulta no solo de la información, sino de la experiencia en la comunión. Y la experiencia. La diferencia, por ejemplo, entre un veterano deportista y un rookie, le dicen un novato, está en la experiencia. Hay cosas dentro, a mí me encanta mirar el fútbol, o soccer como le dicen acá, pero fútbol. Hay cosas dentro del juego, del deporte, que se aprenden y se desarrollan jugando. No hay otra manera de hacerlo. La diferencia entre un joven predicador recién graduado del seminario y un pastor de décadas está en qué cosa? En la experiencia. Hay muchas cosas del ministerio, de la predicación, de la iglesia, que no nos las enseñan en el seminario. Se aprenden y se adquieren con la experiencia, se aprenden y se adquieren en el partido. El novato es posible que tenga más talento, quizá un talento más natural que el veterano, pero precisamente por ser novato y no tener el tipo de experiencia que posee el veterano, no va a jugar quizás tan bien como el veterano. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento que se adquiere con el juego. Eso se llama experiencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que conocemos a Cristo? Y para ayudarnos a estar seguros de que hemos llegado a conocerle, el apóstol Juan nos presenta algunas preguntas claves en el examen de certeza. Primero, es lo que se llama la prueba teológica. Creo lo correcto sobre Jesús. Me pregunta la gente de afuera, mucha gente dice, sí, yo creo que Jesús existió. Yo creo que sí, históricamente, sí, se puede probar que Jesús existió, pero la pregunta no es si tú crees que Jesús existió. La pregunta teológica es si tú crees correctamente sobre Jesús, que si lo que tú crees es correcto. No es necesariamente el conocimiento histórico, es el conocimiento de la experiencia. La otra pregunta es la prueba moral. Se llama la prueba, primero está la prueba teológica, luego la prueba moral. ¿Cuál es la prueba moral? Estoy obedeciendo lo que Dios ha dicho. Una cosa es decir lo conozco, otra cosa es obedecerlo, pero además de eso está la prueba, yo le llamo la prueba ética práctica. ¿Sabe cuál es la prueba ética práctica? En el examen de seguridad, en el examen de certeza, la teológica es si creo bien, si creo lo correcto sobre Jesús. La prueba moral es si estoy obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Pero la ética moral es si estoy amando a otros. Esa es lo que el apóstol Juan nos enseña. Y ya hemos abordado la primera pregunta. ¿Creo lo correcto sobre Jesús? Ahora la segunda pregunta, el examen de certeza. ¿Obedezco los mandamientos de Dios? El pastor y teólogo alemán que fue ejecutado por resistir al régimen nazi, Dietrich Bonhoeffer, no sé si lo dije bien, dijo, solo quien cree es obediente, solo quien es obediente cree. Y el apóstol Juan nos muestra a nosotros la importancia de la relación del evangelio con la obediencia del creyente. Nos enseña que la obediencia a Dios es una vía sólida, es una vía clara, es una vía importante para la seguridad de nuestra salvación. Si usted desea tener diariamente la certeza de que conoce a Dios, de que es salvo, la prueba y la respuesta es sencilla. Primero descanse y confíe plenamente en la perfecta defensa que el Señor Jesucristo hizo por usted. Descanse plenamente en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y en segundo lugar, camine en obediencia a su palabra. No es de otro. Encontramos nosotros seguridad en guardar los mandamientos de Dios. Y esta palabra guardar, la busqué en el griego, quiere decir, entre otras cosas, pero en este contexto lo que significa es ver algo como tu tesoro y en consecuencia guardarlo, entre paréntesis, valorarlo como tu tesoro. Consérvalo, guárdalo como tu tesoro. Valóralo como tu tesoro.
Y esa debe ser nuestra actitud para con lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Esa debe ser nuestra actitud para con la palabra de Dios, guardarla, valorarla, obedecerla como el tesoro que es. Y pienso que significa guardarlo de dos maneras. Primero, el acto exterior, la obediencia se llama la obediencia visible, que sea visible que yo obedezco a Dios, pero también la actitud interior, la que tiene que ver con la motivación, la que tiene que ver con el corazón. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana, nuestra conducta exterior, lo visible, debe fluir de algo que hay en nuestro corazón, de algo interior, algo dentro de nosotros que nos motiva. Usted recordará que Jesús en ocasiones llamó a los hipócritas y a los fariseos hipócritas. ¿Por qué los llamó hipócritas? Si ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera ustedes se ven de lo más bonito, pero por dentro lo que tienen es podredumbre. Por fuera ustedes guardan los mandamientos, externamente ustedes pasan la prueba, pero el problema que ustedes tienen es interno, es en el corazón, en lo que ustedes tienen por dentro, en lo que los motiva a ustedes. Por lo tanto, para Dios es tan importante la obediencia visible como la motivación del corazón. O sea, no solamente que obedezcamos, sino que lo hagamos de corazón. Verso 4 dice, el que dice, un contraste tremendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Y hay un contraste, verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Yo sé que muchos piensan es imposible guardar siempre los mandamientos. Imposible todo lo que Jesús nos ha dicho, todo lo que Jesús nos ha enseñado. Es imposible, pastor, es una meta demasiado alta. Y Juan está claro de eso. Por eso nos dijo, si pecan, tienen abogado. Cuando pequen, tienen abogado. Es difícil. A veces es posible que nos sintamos que, bueno, pastor, yo tuve esta imagen en mi mente porque yo tengo un hijo que es maravilloso en destruir las pantallas de los teléfonos. ¿Ya? Y entonces en una de esas ocasiones que agarré el teléfono de, no voy a decir que es Matthew, pero que agarré el teléfono de Matthew, cada vez que agarré el teléfono de Matthew. Mateo, el teléfono está roto. Me dice, no, it works. Trabaja, no está roto, está cuarteado un poco, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos con los mandamientos que no están rotos, pero como que lo hemos cuarteado un poco, como el teléfono Mateo. Ahora, la trayectoria, les decía al principio, del andar cristiano debe estar orientada a la obediencia. Más como Jesús, menos como el mundo. Esa es la clave. Ahora, no quiere decir que en ocasiones no se te va a cuartear la pantalla. Que en algún momento no vayas a desobedecer en algo. La pregunta es si esa es tu trayectoria o no. Yo no sé cuántos de ustedes manejan con GPS. ¿Usted puede creer que hay personas que llevan 14 años viviendo en Palm Coast y todavía usan el GPS para ir de la casa al Walmart? ¿Verdad y es verdad? ¿Te ha pasado que en alguna ocasión ibas para un lugar, conocías el camino, sabías cuál era la mejor vía, la vía más corta, estabas en el expressway, dónde tenías que bajarte en el expressway y de repente seguiste de largo? ¿Qué hizo el GPS? Recalculando, ¿no? Bueno, yo tengo la bendición de tener el GPS y tener a mi esposa. Lo único que la forma de ella recalcular no es tan agradable como la del GPS. Si tu trayectoria es la obediencia, en ocasiones el GPS espiritual va a tener que recalcular. Verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Aquí la palabra perfeccionar quiere decir alcanzado madurez. El amor de Dios se ha perfeccionado, el amor de Dios ha alcanzado madurez.
La obediencia es la evidencia de un amor maduro. Eso es lo que es. El amor de Dios, aquí puede referirse a dos cosas: el amor de Dios por nosotros o el amor de nosotros por Dios, es lo que se ha perfeccionado, es lo que ha alcanzado madurez. Ahora, como el contexto tiene que ver con la obediencia, implica entonces de que está hablando de lo segundo, de nuestro amor por Dios. Para el que ha alcanzado este nivel de amor por Dios, la obediencia no es simplemente una responsabilidad, no es una obligación, no es sencillamente un deber, es mucho más, es algo que quiero hacer, es algo que me deleito en hacer, es algo que disfruto hacer, no es algo que la religión me impone, sino es algo en lo cual yo me deleito, que me siento motivado a hacer, inspirado a hacer. Por lo tanto, iglesia, no tengo otra forma de decirlo. No nos llenemos la boca de decir que amamos a Jesús si no le estamos obedeciendo. No nos llenemos la boca si deliberadamente le estamos desobedeciendo. Porque Juan nos va a decir, si tus acciones no están donde está tu boca, tú eres un mentiroso. Lo dice Juan, no lo dije yo. Si la enseñanza y el mandamiento de Jesús nos dice algo, la respuesta debe ser obediencia, no hay de otra. No importa lo que otros digan, no importa si otros lo hacen o no lo hacen, no importa lo que otros piensen. Hace unos días hace unas semanas atrás, hablaba con una persona que está interesada y a mostrar entre las cosas de Dios. No estoy seguro si es salvo o no, pero decía, escucha lo que te voy a decir, no fundamentes tu decisión de seguir a Jesús o no seguirlo en lo que tú ves hacen otros cristianos. No importa si otros lo hacen o no hacen, no importa lo que otros piensen. Tu entrega, tu compromiso, tu obediencia no depende del comportamiento de los demás. Tu amor por Cristo no tiene que compararse con el amor de otros. Esa no es la manera de medirlo, es obediencia. Así se mide tu amor personal, mi amor personal por Jesús, es la obediencia, porque cuando realmente nosotros amamos a Cristo, obedecerle se convierte en prioridad. Y podría mencionar muchas de las cosas que nosotros sabemos que están en la palabra de Dios, y nosotros cuando la leemos sabemos que estamos desobedeciendo. Sin embargo, escogemos continuar haciendo. Tu meta número 1 es obediencia, no por obligación ni imposición de la religión. ¿Sabe cuántas veces me han preguntado, pastor, ¿y qué prohíben los bautistas? ¿Qué prohíben en tu iglesia? Aquí prohibimos que se prohíbe. Aquí las cosas tienen que ser por amor, tienen que ser de corazón, no por obligación, no porque la religión lo impone. Ahora mira la conexión entre el verso 4 y el verso 6. El que dice, contraste, que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice y no hace es mentiroso. Porque el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿quién es nuestro modelo para la vida cristiana? Es Cristo Jesús. Hermano, hermana, la barra es alta. Los estándares son altos. Jesús nos enseñó con su palabra, con su hablar, con su vida, nos enseñó con su ejemplo. Algunos quieren moldear su vida siguiendo el ejemplo de su actor favorito, de su deportista favorito, no sé, de un cantante, de un empresario exitoso, de un padre, de un pastor, de un maestro, de otro cristiano, no sé. Y no es menos cierto que hay muchas personas que son buenos ejemplos, pero a menos que puedan decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no van a ser suficiente modelo para ti. Nuestro modelo de vida debe ser Jesús y nadie más que Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Vivir como Jesús significa comprometernos a seguirlo a Él en un discipulado transformador, en un discipulado radical, pleno. Y para vivir de esa manera nosotros necesitamos permanecer en Él. Escuche, hermano, hermana, el propósito de Dios al salvarnos a nosotros
Aquí voy a cambiarle la teología a alguien yo, o afectársela, o ofenderlo. Pero el propósito de la salvación, el propósito de Dios al salvarnos, no es solamente llevarnos al cielo. Ese es el destino. El propósito incluye otras cosas. Dios nos salvó, Dios perdonó nuestros pecados y nos redimió en primer lugar para su gloria. Pero le voy a decir más, también nos salvó para que nosotros seamos como Jesús, para que nosotros pudiésemos andar y llegásemos a andar como Él anduvo. Y Juan dice, este es el examen. Tienes una declaración que probar. Tu vida tiene que validar lo que tu boca dice. Tenemos una declaración que probar y lo que valida lo que decimos con los labios es nuestra manera de vivir. Una declaración que probar y un Salvador al cual imitar. Y nuestro andar debe coincidir con nuestro hablar. Para eso necesitamos permanecer en Él. Y permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, entonces vamos a experimentar lo que nosotros necesitamos: seguridad y confianza. Y estando seguros en Él, a diferencia de aquel vendedor de ollas que les hablé el domingo pasado, los que no saben de qué estoy hablando, vayan al internet, a la página de la iglesia y ahí está el mensaje. Pero era un vendedor de ollas que vendía unas ollas que ni él mismo estaba seguro que hacía todo lo que le enseñaba que hacía la olla. Amén. Y estando seguros, entonces vamos a hablar de algo que nosotros mismos hemos experimentado, algo que hemos probado, algo que sabemos, algo que conocemos, algo que ha transformado nuestras vidas. Pero nos queda una pregunta más antes de ir a la mesa del Señor. Voy a descender porque quiero decir esto. Esta pregunta se haga desde aquí abajo, desde el contexto de la mesa del Señor. Ya vimos la pregunta teológica, la vimos la semana pasada. ¿Creo lo correcto acerca de Jesús? Creo correctamente. Creo que Jesús es la propiciación, es el sacrificio expiatorio perfecto. Abordamos ahora, terminamos de abordar la pregunta moral. Obedezco sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas. Pero ahora quiero hacer esta pregunta desde aquí, desde el contexto de esta mesa, de la mesa del Señor. La ética práctica. Estoy amando como Jesús. Porque es posible que crea lo correcto. Es posible que muchas cosas le obedezcan. Pero la pregunta es, ¿estoy amando, verdaderamente amando a los demás? Y Juan es excelente en simplificar para nosotros la vida cristiana. Juan simplifica la vida cristiana de esta manera: conocer a Jesús, obedecer a Dios y amar a los demás. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es la vida cristiana? O la vida cristiana es conocer a Jesús, obedecer a Dios y amar a los demás. Verso 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mucha gente se queda a nivel de la teología. Fallan en el examen moral porque fallan en el ético práctico. Y los estudiosos nos dicen que el Evangelio de Juan fue escrito antes que sus cartas. Y que por eso nosotros podemos percibir que muchas de las cosas de las cartas de Juan coinciden con lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Así que cuando Juan está hablando de mandamiento nuevo, está asumiendo que ellos conocen lo que Jesús había dicho en cuanto al amor y al amarnos. El pastor John Piper dice: este versículo es una reprensión muy notable a la predicación y evangelización típica de hoy. Para Juan, el mandamiento del amor pertenece a lo que la gente debe oír desde el principio. No es una etapa opcional en el crecimiento cristiano. El Evangelio no solo contiene el mandamiento de confiar en Jesús, sino también el mandamiento en el poder de esa confianza de ser transformado en una persona que sabe amar, en una persona amorosa. Si usted me dice que el Evangelio ha llegado a su vida, que Dios impactó su vida con el Evangelio, pero usted no está amando,
Es contrario a la enseñanza del Evangelio. Y el verso, algunas personas dicen que hay un deslice de senilidad aquí, como que a Juan se le cruzaron, como estaba ya octogenario el hombre, que se le cruzaron un poco los cables, aquí lo que está diciendo, pero no, porque en el verso 7 dice, no les escribo un mandamiento nuevo. Y en el verso 8 dice, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo. O sea, ¿es nuevo o no es nuevo? O al viejito se le quemaron los cables. La respuesta es las dos cosas. La clave está en entender qué significa eso de nuevo, de qué perspectiva se está hablando. ¿Por qué es un mandamiento antiguo pero que es nuevo? Bueno, primero porque ya existía desde el Antiguo Testamento. Levíticos habla, por ejemplo, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos que es un mandamiento. Pero también es antiguo porque es lo primero que los creyentes habían escuchado acerca del amor de Dios por ellos, pero acerca de la necesidad de amarse los unos a los otros. Cuando habla del principio, está hablando también del principio de la vida como cristianos, de andar como discípulos de Jesús, de ser seguidores de Jesús. Por eso es nuevo. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. Ahora mire la novedad de esto, que es verdadero en Él, Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento de amar recibe en Jesús y por medio de Jesús una nueva profundidad y una calidad superior. Con la vida, con la muerte y la resurrección de Jesús, el amor cobra otras dimensiones. Es nuevo en esto, es nuevo en lo que abarca, es nuevo en su plenitud, es nuevo en su forma de expresarse, es nuevo en su aplicación, es nuevo en su poder. Y Juan dice dos formas en las que este mandamiento es nuevo. Primero dice que es nuevo en Jesús. Jesús no solamente dijo que debemos amar, sino que amó hasta lo sumo. Alabado sea el nombre de Dios. Amó hasta el extremo. Él dio su vida. Él dio su vida por amor. Esa es una nueva dimensión, es un estándar diferente. Ya no es amar al prójimo, es amar como yo les he amado. La barra está alta, hermano. Los estándares son altos. Ámense unos a otros, digo Jesús, como yo los he amado. Pero es nuevo también en nosotros. Nosotros, hasta que no llegamos a Cristo, no conocíamos esta dimensión de amor, no experimentábamos esta dimensión de amor. Ahora es nuevo en nosotros los creyentes, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta es la pregunta que necesitamos contestar. Este es el examen que necesitamos hacer, ¿no? Esta es la ética práctica. La manera ética es la forma práctica de vivir en confianza y seguridad, de saber que soy un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es? Simplemente preguntarme si estoy verdaderamente amando. Si estoy amando, esa es la pregunta. Y Juan hace una declaración contundente una vez más. Escribe el que dice que está en luz. Escuche, hermano y hermana. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Wow! Eso está fuerte. Eso está duro. No está diciendo que usted no es salvo, es lo que está diciendo. Si usted aborrece a su hermano. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguien afirma, vivo en la luz, oye el término que usa la Nueva Traducción Viviente, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Porque el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y la palabra aborrecer aquí en este texto no se refiere solamente a un odio abierto o violento. En el original implica aversión, desprecio, hostilidad interna. Eres hostil para con el hermano en Cristo. Dice que en el griego más antiguo algunas expresiones idiomáticas son matar en el corazón. Cuando matas a alguien en tu corazón. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Porque hermanos tenemos esa capacidad de ver que darte una sonrisa, pero por dentro tienes aquí 17 puñaladas. No estoy hablando de ti, estoy hablando de que está.
Y otra expresión idiomática antigua del griego es escupirle a alguien en el corazón. Esa palabra, ese término aborrecer. Dice actitud que puede incluso estar presente en personas que se consideran muy maduras, pero que tratan como enemigos a otros hermanos en Cristo, a otros creyentes simplemente porque no piensan como ellos, por lo tanto, te desprecian, no están de acuerdo con ellos en algo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, iglesia, cómo nos referimos, cómo hablamos de hermanos de otras denominaciones, porque estamos hablando de hermanos en Cristo. Algunos crean esa actitud hostil de aborrecimiento al punto que llegan a llamar a hermanos en Cristo sus enemigos. A veces porque la otra persona se atrevió a corregirte en algo o a corregirme en algo. Y en vez de verlo como un acto de amor que me va a edificar, que me va a ayudar a ser mejor, lo veo como un ataque. Y entonces vamos a orar delante de Dios muchas veces pensando en esa persona que todo lo que quiso fue capaz que hasta ayudar. Y levantamos las manos y nos rogamos y dice: Señor, quítame a los enemigos de alrededor mío. Enemigo, tu hermano en Cristo es tu enemigo. ¿En serio? Hermanos, si nosotros llegamos a un punto en nuestra vida que nosotros vemos a cristianos que piensan diferente a nosotros, a cristianos que vienen en amor a ayudarnos, a corregirnos, incluso a los que vienen hasta contradecirnos aunque no tengan razón, y verlo como enemigo, eso es pecado, eso es escupirle en el corazón, eso es ofender a Dios, porque tu hermano en Cristo, sea que te guste lo que dijo o no te guste, es tu hermano, y tú estás llamado a amarle, y tú estás llamado a amarle. Alguien dice amén esta mañana. Así que es importante. Necesitamos examinar nuestro corazón. Necesitamos examinarlo especialmente alrededor de esta mesa. Y yo les ruego en el nombre del Señor, si esa es la forma en que estás mirando a un hermano en Cristo, arrepiéntete. Tus hermanos no son tus enemigos. Puede que no esté de acuerdo contigo, puede que él sea de un burro y tú de un elefante. Puede que se haya acercado a ti, te haya incluso hasta dicho una barbaridad, pero puede ser que haya venido a ti en amor. Lo voy a decir ahora porque no está aquí, pero el pastor Raúl no le gusta que yo lo mencione. El pastor Raúl está por allá, por North Carolina. Y le doy gracias a Dios porque él y su esposa han sido gran bendición a mi vida. Hasta el cuidado paternal pastoral, no por los años, sino por su sabiduría espiritual y por el amor sinceramente. Y yo lo he dicho anteriormente y lo repito ahora. Ustedes saben cuántas veces Raúl me ha dicho algo que a mí no me gusta. Che, casi todos los días. Yo tengo dos opciones, pero realmente tengo una: pensar que es mi enemigo o pensar que me ama. Porque el que ama corre. ¿Qué voy a decir más? Tráelo al lugar, tráelo donde lo quieras llevar a cualquier relación. El que ama, perdona. Y le voy a decir la que no se están esperando. Y el que ama también se equivoca. Nos equivocamos. Pero no veas a tus hermanos en Cristo. Yo, hermanos, ¿ustedes piensan que todos ustedes me caen bien a mí? Por supuesto. Algunos de ustedes me odian hasta las lágrimas. Pero yo tengo dos opciones: creer que tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios eres mi hermano. Nunca, jamás. Yo no puedo pararme aquí a pastorear una iglesia, no puedo pararme a dirigir una iglesia, no puedo pararme a hacer las cosas que hace un pastor si yo considero que uno solo de mis hermanos es mi enemigo. Porque estoy en pecado el día que yo haga eso. No, ninguno.
Entonces, hermanos, alrededor de esta mesa gloriosa del testimonio del Señor, pensemos en el examen de certeza, la prueba teológica, creo lo correcto sobre Jesús. La prueba moral, estoy obedeciendo los mandamientos. Y la prueba ética, práctica, estoy amando como Jesús. Estoy amando a las demás personas. Porque si no, entonces dice que tengo que examinarme porque es posible que todavía esté en las tinieblas. En el prólogo de su libro de poemas Ismaelí, dedicado a su hijo José Martí, escribió: no me importa que me tomen por loco, me importa que no sepan que tengo en mí amor. Eso es lo que debe importar. Y luego, hablando de su hijo, dice: no sé si sabrá él querer. Yo sé que sé querer. Si él no sabe, yo le voy a enseñar a querer. El amor puede parecer locura. Creo que la intención de Juan era similar. Si no saben amar, yo les voy a enseñar. De hecho, fue la actitud de Jesús en lo que esta mesa nos recuerda. Yo les voy a enseñar lo que es amor. Y así, como yo los amo a ustedes, yo, el Dios del universo encarnado, contra quien ustedes pecaron, a quien ustedes ofendieron, yo no voy a ser hostil, yo voy a ser accesible. Tú te vas a poder relacionar conmigo. Y eso es amor. Así que al celebrar esta mesa siempre me gusta enfatizar en esto, recordar que es un buen lugar para reflexionar en algunas preguntas. De hecho, el apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros a la hora de participar en la enseñanza. ¿No lo dice también? Y esto es un buen lugar. La pregunta teológica: ¿creo lo que esta mesa proclama acerca de Jesús? ¿Creo lo que la mesa dice acerca de Jesús? El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Obedezco lo que Él ha enseñado. La mesa del amor, el testimonio del amor. Estoy amando a los demás. En eso se resume la vida cristiana. Así que le voy a invitar a mis hermanos que van a ministrar la cena, a repartir. Quédense unos minutitos más para partir el pan, beber de la copa. Yo los hermanos que van a ministrar, que pasen al frente. Vamos a... Piensen en esto. De hecho, le digo la verdad. Le digo más, porque es la verdad. Le digo más. Si fallamos en la prueba, en el examen, en la pregunta ética práctica, si fallamos en la pregunta acerca del amor, si fallamos en esa pregunta, si la respuesta es no, estoy amando a los demás, si fallamos en esa pregunta, estamos fallando la pregunta moral. Porque el amor es también un mandamiento. Y si fallo en la moral, es posible que esté fallando entonces en la teológica. No estoy creyendo correctamente. ¿Quién es Jesús? Y algo tiene que pasar. Porque cuando creo correctamente, obedezco plenamente y amo a mis hermanos. Iglesia, no todos pensamos igual, no todos vestimos igual, no todos hablamos igual. Usted se imagina, chico, que todos nosotros hablamos igual cubano. No, por favor. Y nos vienen corriendo ahorita. Vienen, entró, pastor, él es de Puerto Rico, ¿no? Pastor, qué volada. ¿Quién le enseñó eso, muchachos? Pero somos hermanos, no somos enemigos, no
Ángel, quiero hablar con vos, como mi pastor. Me encantan esas citas, porque me va a pedir consejo, me va a pedir oración. Y dice, Ángel, quiero hablar contigo, pero no como mi pastor. Y dije, mejor no voy. Me va a dar la oreja por ahí. Pero no es mi enemigo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él me ama. Claro. Así que cambiemos la perspectiva. Estamos en las familias. Yo le decía a la clase que estoy enseñando mi introducción a la iglesia. Pronto vamos a dar otros ciclos. La Biblia dice que nosotros somos conciudadanos de los santos, Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo más importante en una familia? El amor, el perdón. Hay una cosa que recoge todas esas cosas. Lo más importante son las relaciones. Y porque mi relación con usted es importante, entonces amar es prioridad, perdonar es prioridad. ¿Entiendes? Tiene que estar presente en la relación de familia, pero algo que usted y yo sabemos acerca de la familia es que ninguna familia es perfecta. Bueno, a lo mejor alguna aquí está cerca de ser, pero no te crees. Tienes ese tío que ya tú sabes. Ese hermano. Pero no somos enemigos, somos hermanos. Nos vamos a amar, nos vamos a perdonar, vamos a seguir adelante. Eso no quiere decir que vamos a tener que necesariamente compartir todo el tiempo, pero usted es mi hermano. Porque el que aborrece a su hermano, el que asume una actitud hostil contra su hermano, el que dice, el que va al closet a orar y le dice, Señor, mira cómo se ha levantado este enemigo mío, hablando de un hermano. Dice la Biblia que puede ser un pastor, pero todavía está en tinieblas. No está en la luz. Porque el que ama está en la luz. Aleluya. Jesús es el Señor. Y bueno, vamos a cortar porque el tiempo ha pasado, pero esto está bueno. Vamos a orar. Vamos a orar por los elementos y luego vamos a repartir los elementos para compartir.